Acá lo puedo importar, el proyecto de Cinema 4D, Camera Track. Puedo abrirlo en una composición y aquí en After Effects estoy viendo directamente mi animación 3D. Mi animación 3D que está hecha con la cámara que creé aquí en After Effects, con mi video y casa perfectamente, ¿no? Puedo darle aquí a Proyecto Cinema 4D que me muestre ya la calidad final. Nosotros trabajamos, estar creando personajes, contando historias y bueno, gráfica muy diversa. Nos gusta estar colaborando con diferentes ilustradores, diferentes artistas y ahora sí que pues dependiendo la marca, dependiendo del proyecto, pues buscar nuevos estilos y nuevas formas de resolver las cosas. Y lo padre del webinar de hoy es que también vamos a estar viendo la parte de incorporar 3D. Ahorita estábamos viendo por ahí en pantalla algunos elementos en 3D que se hace lo hacemos nosotros con Cinema 4D. Y lo más genial es que ahora ya desde hace unos años en After Effects tenemos, y mucha gente luego no sabe que tenemos ahí a la mano también ya una versión de Cinema 4D Lite incrustada en que podemos correr desde nuestro After Effects para empezar a crear motion graphics en 3D. Entonces ese va a ser nuestro acercamiento del día de hoy y pues vamos a irnos arrancando, platicando un poquito justo, bueno, los proyectos que hago es marcas, historias y últimamente shows audiovisuales y mezclando justo las herramientas de After, de Photoshop, de Illustrator. Vamos a arrancarnos ahorita desde cero. Para quienes nos acompañan hace rato en el previo, les dimos un teaser platicado de qué vamos a estar haciendo, pero lo que vamos a realizar hoy va a ser un ejercicio en el que vamos a incrustar gráficos 3D a video en movimiento, que puede ser un video que nosotros salgamos a tomar con nuestro celular o con nuestra cámara, y va a ser la base para empezar a hacer efectos visuales. Entonces, bueno, una vez más los invito por acá a que visiten mi página personal donde pueden ver mi portafolio. Es dafnejesus.com, ahí pueden echarle un poquito de ojo, contactarme, cualquier duda, cualquier pregunta también posterior a esto pueden ahí buscarme. Y designare.com también es la página donde siempre estamos ahí compartiendo noticias sobre el mundo del diseño y sobre todo de la animación, que es lo que más nos gusta. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Los invito una vez más por acá que le echen ojo al sitio y ahí podemos seguir platicando más adelante. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ahorita yo tengo aquí, para arrancarnos, tengo After Effects, acabo de abrir, es un proyecto totalmente nuevo. Y vamos a arrancar incorporando o importando un contenido de video que ya está recortado. Digamos, puede ser esto, pueden ustedes salir a grabar un video con su teléfono, con su cámara. Y bueno, yo tengo aquí, por lo general, en mi flujo de trabajo hacia After Effects, yo lo que hago es configurar un orden, una buena jerarquía de carpetas para que las cosas las puedan encontrar rápido y fácil. Y tengo aquí mi multimedia y en video he colocado este video. Tenemos ahí un pequeño dron avanzando en un jardín y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a tener ese video y un ejemplo va a ser poder empezar a incrustar contenido a nuestro video y empezarlo a que esté presente ahí en nuestro video sin importar que la cámara esté avanzando, que haya volumen, justo empezar a incrustar nuestro propio contenido al video y pues esta va a ser la base para empezar a hacer lo que les llamamos los VFX. Pues bueno, paso número 1 va a ser que nos vamos a importar nuestro contenido. Yo ahorita estoy acá a la parte izquierda, que es donde iniciamos todos nuestros proyectos, justo el panel de proyecto aquí es en donde vamos a empezar a tener la biblioteca de nuestra multimedia y ya sea desde mi menú superior que puedo empezar aquí mis procesos como importar contenido, puedo importar
por ahí también siempre tenemos ahí a la mano los comandos para el shortcut, para hacer todo esto más eficiente. Y bueno, se abre mi explorador. Tengo aquí listo mi material, video, y tengo la pieza de video que les había mostrado. Entonces lo voy a importar. Ahora, el contenido, yo puedo empezar a generar una composición. Aquí en After Effects, nosotros, así como en Photoshop, que tenemos el lienzo en donde estamos generando nuestra composición de la imagen. Aquí es en donde nosotros también vamos a colocar nuestros contenidos para ir fabricando nuestro video. Lo arrastro y ahorita ya lo tengo yo aquí a full screen. Voy a mandarlo a full de pantalla. Y tengo yo aquí mi video. Tengo un clip en la parte acá inferior. Tenemos nuestra línea de tiempo. Y lo que tenemos es un video de 10 segundos. También increíble que cada cierto tiempo Creative Cloud se está actualizando y se hace más rápido y más eficiente y podemos hacer más cosas. Y ahora ya no necesitamos más herramientas externas para nosotros poder empezar a hacer estos VFX. Justo aquí yo tengo mi video y puedo empezar a hacer procesos sobre mi clip de video. Yo ya tengo acá la capa, como si fueran capas en Photoshop. Puedo empezar a añadir más y más contenido. Y lo que voy a hacer es que ahorita sobre el video que yo tengo colocado en pantalla, voy a hacer un clic secundario en mi ventana de la imagen y van a salir diferentes opciones de procesos que yo puedo aplicar. En este caso voy a buscar la opción que se llama Track Camera. Tengo yo configurado ahorita mi software en inglés, pero voy a estar dando ahí en español e inglés. El término sería rastreo de cámara, y le doy clic y lo va a empezar a analizar. Se va a aplicar un efecto que es el rastreo de cámara 3D. Y aquí dependerá de la longitud del video, de qué tan compleja sea la imagen en sí y también de los recursos de nuestra computadora. Yo ahorita estoy trabajando en una laptop y bueno, aquí vemos aquí a la izquierda, si ponemos atención en mi cursor, estoy señalando, me está marcando el porcentaje de análisis que está haciendo de la imagen. Inclusive mientras está haciendo este proceso yo podría seguir creando más cosas y esto en segundo plano va a estar procesándose. Entonces aquí vamos a ser pacientes, inclusive ahí me da un estimado de tiempo, me marca 1 minuto aproximado en lo que está haciendo el análisis de toda la imagen, porque lo que va a suceder es que después de hacer ese análisis se va a hacer una recreación virtual de dónde están las superficies, detectar en dónde es el suelo, en dónde hay, digamos, paredes o superficies, para en base a eso poder construir una cámara y que con esta cámara nosotros podamos empezar a integrar elementos que empaten con nuestro video. Entonces, bueno, seamos ahí un poquito pacientes, vamos por ahí del 70%, nos marca que ya solo 22 segundos, pero va de volada. También, ahora sí, dependerá un poco de qué tan extenso sea el shot que vamos a trabajar y también qué tan robusta sea nuestra computadora, pero como pueden ver, realmente un proceso bastante sencillo que no nos está pidiendo nada más. Ahora, aquí ya terminó, dice Solving Camera, está resolviendo el shot y bastará darle unos momentos para que quede listo. Y ahora ya está listo, el contenido ya ha sido analizado y yo teniendo el efecto activo y la capa seleccionada, ahora yo puedo explorar dentro del video. Quiero que prestemos aquí atención en cómo está este objetivo o este target donde se dibujan claramente las superficies. No es, por ejemplo, aquí en esta área donde está aquí tal vez un mechón de pasto elevado y entonces tal vez el software no logra identificar correctamente la dirección, pues bueno, ahí podríamos encontrar algunos conflictos, pero por lo general es bastante eficaz e inteligente el proceso. Y inclusive acá que tenemos los arbustos o algunas superficies podemos detectar algunos ángulos. Entonces este es nuestro primer paso, tener nuestro video ya incrustado y analizado. Y ahora ya que está analizado, lo que nosotros podemos hacer es que vamos a poder empezar a integrar. Si yo doy clic derecho o clic secundario con mi mouse o con mi pluma, botará este menú emergente
Y yo tengo aquí diferentes opciones como crear un texto y una cámara, crear un objeto sólido y cámara, crear un objeto nulo. En este caso me voy a ir por esta primera opción que va a ser crear un texto y una cámara. Y vamos a ver lo que sucede. Se genera aquí una barra de texto. Es justo un texto editable creado aquí en After Effects. Y tengo también una cámara. Si yo despliego aquí en las opciones, acá abajo está mi cursor, abajo a la izquierda estoy navegando. La cámara ya tiene la información paso a paso, cuadro a cuadro del análisis. Entonces, si yo le doy ahorita a reproducir con mi barra espaciadora, puedo correr directamente el video. Ahorita vemos que aquí esta línea verde que se está dibujando es el cálculo de la imagen. No lo está reproduciendo a tiempo real. También acá a la derecha yo tengo, aquí estoy con mi cursor en la parte superior derecha viendo el análisis de la imagen. Está corriendo desde la RAM y está corriendo a 7 frames por segundo. ¿Por qué? Porque está haciendo el proceso de reproducir el video ahorita en vivo más la cámara y el efecto. Pero una vez que esta línea verde se rellene, el contenido queda ya en nuestra RAM y podrá correr a mayor velocidad, ¿no? Dependiendo qué otros procesos yo tenga corriendo en fondo, tal vez tengo otras aplicaciones abiertas, dependería. Aquí la recomendación yo les diría, yo dejé en anticipado para no tener que esperar mi Photoshop y mi Illustrator abiertos. Tal vez Photoshop lo puedo cerrar, pero tal vez si voy a estar haciendo este tipo de procesos y estamos en una laptop, podemos cerrar el resto de las aplicaciones y enfocarnos de momento a esto para que corra a un ritmo más fluido. Ahora yo tengo aquí ya mi barra de texto y si ven, ahora ya está incrustada en el video, en movimiento, casa perfectamente, ¿no? La cámara va avanzando y yo tengo el texto. Y este texto justo como está ubicado ya en el espacio y yo tengo habilitada la cámara, pues realmente este texto en 3D yo lo puedo manipular. Acá en la capa de texto yo puedo modificarlo. Y puedo modificar tal cual texto, color, el tamaño, inclusive sus posiciones en 3D. En este caso, aquí yo dentro de mis capas, selecciono la capa de texto. Si yo presiono en mi teclado la letra P, que sería el atajo para revelar la posición, yo puedo empezar a manipular estos tres valores que equivalen a la altura y a su posición en el espacio, a la profundidad. Y también si yo ahora despliego con la tecla R, que sería la rotación, las propiedades, pues puedo empezar a manipular cómo está este contenido en el espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba la tipografía totalmente acostada. Si yo lo girara 90 grados, pues va a estar totalmente de pie, ¿no? Está ahí nuestra tipografía, le estoy dando a reproducir. Y bueno, otra vez nuevamente tenemos que dejar que el video corra, que se vaya ahí a nuestro caché, a nuestra RAM. Y una vez que quede eso almacenado, pues podemos trabajar más fluido, ¿no? Inclusive aquí lo padrísimo del nuevo After Effects y de que cada versión que van enviando actualizado, se optimiza mucho el uso de la RAM, del caché, bastante inteligente. Si bien ahorita lo uso mucho más rápido que la primera vez que yo lo incrusté el texto, porque es información que ya tiene lista y administra muy bien los recursos, y entonces yo puedo estar trabajando mucho más eficiente. Esto hace unos años, cuando yo apenas empezaba a trabajar, necesitabas un maquinón y estar esperando a que se procesara el video, y ahorita casi en vivo yo lo estoy revisando. Es una composición ahorita bastante sencilla, pero ya podemos empezar a incrustar nuestro contenido. Y bueno, inclusive esto puede ser muy atractivo. A lo mejor estamos trabajando en los créditos de una película, tal vez una infografía, y necesitamos colocar datos. Tal vez estamos haciendo el video corporativo para una empresa y necesitamos colocar alguna información, y pues puede ser mucho más atractivo este tipo de soluciones a tener pues solo unos gráficos en plano, ¿no? Sino que ahora sí se sumen a nuestro proyecto. Ahora, para llevar a un paso más allá,
podemos tener aquí nuestro contenido y más ideas para mostrar qué cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, voy a abrir por acá mi explorador, tengo mi carpeta del proyecto de webinars y en este caso yo tengo aquí ya preprocesado en After Effects un personaje animado, listo, y yo tengo un folder ya listo, les mostré por acá un poquito, un adelanto. Tengo por ejemplo este archivo de Photoshop, lo voy a abrir. De hecho había cerrado ya mi aplicación, pero bueno, ahí la veremos. Va a correr rápido, se abrirá. Y yo tengo aquí un pequeño personaje animado. No va a ser el tema de hoy, enfocarnos tanto a cómo está construido. Pero bueno, un vistazo rápido. Aquí tenemos nuestra marioneta lista, dividida por capas. Esto podría haberse resuelto ya sea en Illustrator o en Photoshop. Personalmente a mí me gusta trabajar más con Photoshop, me siento ahí más cómodo. Pero tenemos nuestro personaje animado dividido por partes para en After Effects justo hacer esta labor de hacer nuestra marioneta y empezar a animar. Inclusive esto también, pues mencionar que muchos de estos procesos sí los podemos hacer individual o podemos estar trabajando en equipo. A lo mejor yo no soy el mejor haciendo personajes, pero tengo otro colega que ilustra muy bien y otro que es muy bueno con tipografía y entre todos hacer equipo y sumar. Digamos que en este caso yo ya tengo listo mi proyecto de After Effects con este personaje en movimiento. Pudo haberlo trabajado inclusive a distancia alguien más y me manda el editable a través de la nube y yo lo puedo inclusive incrustar a mi proyecto que ya está listo, ¿no? Lo estoy arrastrando al mismo After Effects. Por ahí ahorita me botó una advertencia de que hay un file que tal vez no encontró por la ruta. Ahorita la vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Pero bueno, tengo mi archivo aquí, gato, After Effects Project, y puedo abrir la composición. Y aquí lo que nos faltó fueron unos lentes que le había agregado extra, ¿no? Esos están acá en mi ruta de proyecto. Tal vez no encontró la ruta ahorita de momento porque moví los folders de lugar. Pero bueno, puedo reenlazar ese contenido. Todo lo que sucede en After Effects respecto a imagen, gran parte, pues bueno, lo está llamando desde su ruta original. En este caso, yo puedo darle aquí clic derecho a esta capa que no encontramos, revelarla en el proyecto. Y bueno, ahorita que yo tengo bien ubicado en qué parte de mi carpeta está, reemplazar material. Esto está padre porque inclusive a lo mejor yo podría estar trabajando un proyecto ahora que por ejemplo están los partidos del mundial y a lo mejor yo ya tengo preparado algunos diseños en caso de que gane uno u otro equipo y podría yo reemplazar inclusive por otro gráfico en un mismo proyecto y hacer eso súper eficiente. En este caso, bueno, aquí rápido voy a reemplazar, ¿no? El gráfico que era lo que nos hacía falta. Estamos aquí en nuestro personaje. Está aquí ya construido directamente aquí en After Effects. Tal vez después nos podremos por ahí armar un webinar. No sé si previamente ya haya habido un webinar con personajes. Pero bueno, aquí tenemos muy sencillo este personaje. Puedo hacer aquí una pequeña... ¿no? Acá lo padre es que ahora nosotros ya podemos también pues, traer a nuestro personaje. Lo voy a traer aquí a la composición. La composición de nuestro personaje animado. Lo voy a esta capa que tengo aquí de mi personaje. Acá abajo en la barra de la línea de tiempo, donde tengo las capas, puedo habilitar que sea una capa 3D. Y podría tal vez tomar las posiciones, o si yo quiero algo muy preciso, tal vez aquí con mi video, hace un momento les mostraba que con el efecto de Camera Tracker yo puedo continuar viendo la imagen. A lo mejor yo quiero que el gatito esté aquí. Podría yo ahí crear un objeto sólido, vamos a crear un objeto sólido y yo podría tener ese de referencia para inclusive copiar las posiciones de este objeto hacia mi personaje, ¿no? En altura debería estar por acá,
tal vez debemos reducir su escala, ¿no? Es enorme ahorita. Vamos a darle menor escala y una prueba rápida, ¿no? Inclusive puedo apagar ya aquí el objeto sólido y tenemos ahí a nuestro personaje con la cámara ya en movimiento. Y bueno, es un personaje 2D incrustado. Vamos a darle ahí irse. Y analicemos ahorita estos segundos para y ahí está. Ahora, aquí también pues, es donde se pone divertido porque hay que empezar a hacer una chamba de composición digital y nos podemos poner aquí bastante creativos, inclusive no es, la capa está en 3D, pero sigue siendo un objeto plano. Sin embargo, si queremos simular a nuestro personaje que sí se sienta más tangible, que está ahí en escena, yo lo que podría hacer es con mi personaje, ya tengo mi composición aquí lista, voy a sacar un duplicado, hice comando D o un copy paste justo de la capa, tengo aquí, y a esta segunda capa la voy a nombrar sombra, ¿no? Para distinguirla. Inclusive aquí consejo, en After Effects yo puedo estar a cada capa asignándole al lado de donde está su nombre clave, asignarle una etiqueta de color para distinguirlo. Voy a poner purple. Y lo padre de After Effects es que podemos empezar a añadir algunos filtros de efecto. Y lo que voy a hacer es que quiero simular una sombra de este personaje. Y lo que voy a hacer es ahorita acostarlo. Acostarlo en 90 grados, ¿no? Menos 90 grados. O 90 grados. Y analizando aquí la imagen, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, yo aquí a la derecha también esto se trata mucho de ser observador y ver qué tal las sombras. Pues aquí tenemos un árbol y tenemos unas proyectadas hacia acá. Pues bueno, yo tengo esta segunda capa y podría yo agregar un efecto. Aquí selecciono mi capa de sombra, voy a agregar un efecto de corrección de color y aquí yo tengo todo lo que es para, básicamente todas las herramientas que nosotros tenemos en Photoshop, también las tenemos aquí a la mano. Y voy a darle un Hue and Saturation, que sería el tono y saturación. Y voy a mandar la luminosidad a 0, ¿no? Entonces ahora es totalmente oscuro. Y puedo jugar con la opacidad, con la transparencia de mi capa. Entonces esto justo como cuando estamos nosotros haciendo nuestros collages en Photoshop, yo puedo empezar a analizar qué tan dura es esta sombra y tratar de equipararlo a lo mejor hacia el 40%. Y incluso a lo mejor para que se integre mejor podría estar un tanto difusa. Puedo agregar también un efecto, tengo mi capa, agregar un efecto de blur, un desenfoque. Voy a agregar acá un desenfoque gaussiano, tal vez un pequeño de 11 unidades, tal vez, para enfatizarlo más. Para que entonces la diferencia, aquí voy a habilitar y deshabilitar el efecto, entre que esté totalmente nítido o sea difuso, pues podría ser más realista, ¿no? En el caso de que estamos tratando de simular ahí una sombra. Y bueno, pues esto es lo genial también de After Effects, que yo puedo estar agregando filtros de color, filtros y efectos, y no son destructivos, sino que yo puedo estar sumando y sumando más atributos a nuestras capas y estar jugando con eso, casi como, bueno, como los filtros inteligentes de Photoshop. Entonces, ahorita sí le doy ahí reproducir. Ahorita es un tanto ahí como experimental lo que estoy haciendo, habría que ver bien las perspectivas y demás, pero bueno, tenemos ahí nuestro gatito y la sombra, y está en movimiento nuestro video. Ahora, lo genial es justo, como es la misma composición, él está en movimiento y todo eso, pues nos da más esta idea de que está ahí. Habría que pensar bien en las escalas, de qué tamaño queremos que sea nuestro personaje, y las superficies también, en este caso puede ser de repente ahí engañoso que sea irregular, pero podemos empezar a experimentar con este tipo de soluciones.
Ahora esto, pues bueno, totalmente en 2D. Y de momento voy a agarrar y a mostrarles ahora cómo podremos también empezar a incrustar contenido que sí tenga volumen, que sí esté en 3D. Y acá es en donde vamos a empezar a explorar nuevas herramientas que ya tenemos aquí incrustadas dentro de nuestro After Effects. Tengo yo acá a la derecha, a la izquierda, lo que es nuestro panel de proyecto. Desde aquí es en donde yo estoy creando composiciones, importando contenido a manera de biblioteca. Y también lo que vamos a hacer aquí es que voy a dar clic derecho y podemos ver aquí que justo me salen las opciones crear composición, crear un archivo Photoshop, y tenemos la opción de crear un nuevo archivo de Cinema 4D. Al darle clic, lo que va a suceder aquí es que nos va a pedir crear un folder o crear un proyecto de Cinema 4D. Acá, como les comentaba, yo me gusta justo estar estructurando dentro de mis proyectos un folder dedicado, por ejemplo, aquí en la aplicación, y la intención ahorita va a ser generar un logo en 3D. Y vamos a darle aquí, le voy a dar un nombre clave, le voy a poner logo 3D, por ahí ya tengo uno listo, pero vamos a arrancar aquí con un nuevo, ¿no? Logo 3D. Voy a dar Save. Y lo que hace en ese momento es que va a llamar en automático esta aplicación que se llama Cinema 4D Lite. Esta aplicación no puede correr independiente, sino que la lanza After Effects. De hecho, aquí acaba de correr, ¿no? Es la versión Cinema 4D como de introducción. Inclusive por aquí nos hacen la invitación de que si nos registramos por ahí con un correo y demás, nos liberan un poco más de herramientas, ¿no? Vamos a cerrar aquí esto. Y bueno, ahora estamos aquí de la mano de After Effects, nuestro Cinema 4D Lite, para empezar a crear contenido. Yo voy a dar aquí una muy express introducción. Es un software justo enfocado a diseño de 3D. Y acá arriba, donde tengo yo ahorita mi cursor, puedo empezar a crear objetos y geometrías. En este caso voy a hacer un ejemplo acá de un proyecto. Tengo ahí un modelo que acabo de crear, y acá lo genial es lo siguiente. Voy a darle ahorita ahí Save. Había bautizado este proyecto como logo 3D, que no estoy ahorita usando un logotipo, pero bueno, le acabo de dar yo Save. Y acá lo genial es que dentro de After Effects yo acababa de crear justo este proyecto, y si ven, yo aquí ya lo puedo visualizar, e inclusive si yo lo llevo a una composición, es decir, en este caso estoy arrastrando el folder de Cinema 4D a una composición, se acaba de crear aquí, yo puedo ver el contenido en vivo dentro de After Effects, que esta es una gran ventaja en comparación con otros softwares de 3D. Lo que sucede aquí es que Cinema 4D y After Effects ya en conjunto tienen este efecto que se llama Cineware, que nos permite visualizar directamente los contenidos que están creados en Cinema 4D, ya verlos en After Effects. Entonces esa es una gran ventaja, porque en un flujo de trabajo regular con otras aplicaciones y otras herramientas, normalmente yo tendría que hacer todo mi proceso aparte de 3D, luego procesarlo ya a imágenes 2D y traerlo a la postproducción After Effects, y aquí en vivo lo podemos manipular, y estamos viendo lo mismo que sucede acá. Si yo creo un nuevo objeto en pantalla y lo acomodo, inclusive adelantándome un poquito, ahorita platicaremos algunas recomendaciones por acá, pero si yo agregara tal vez un color y demás a mis objetos y le doy Save, inmediatamente cuando yo regrese a After Effects se refresca la imagen en vivo. Entonces esto está increíble, o sea, saber que ahora ya yo teniendo mi After Effects ya tengo a la mano un software de creación 3D para empezar yo a hacer, a darle mayor complejidad a mis proyectos, ¿no? A tener un logotipo en 3D, a poder empezar a incorporar modelos, y que los puedo controlar directamente desde After Effects, porque inclusive aquí está procesándose en vivo y yo puedo navegar la imagen, actualizarla, darle a Save, y acá se actualiza en vivo.
pero inclusive si yo creo una cámara de After Effects, en este caso Layer New Camera, puedo crear o capa nueva cámara, puedo tener yo aquí una cámara activa. Inclusive Cinema 4D After Effects me permiten que en Cineware, si doy clic al proyecto de 3D y veo las opciones del efecto de Cineware, yo puedo utilizar la cámara nativa de Cinema 4D o cambiar a la cámara de After Effects que yo tenga creada directamente aquí. Entonces en este caso cambié mi cámara de After Effects, y si para mí resulta más cómodo explorar la imagen directamente desde aquí, puedo empezar a navegar 3D directamente aquí en After Effects. Y acá lo que sucede también es que justo estoy visualizando ahorita justo a nivel de interfaz, inclusive podemos ver aquí la retícula, pero yo puedo cambiar a los acabados finales en Cineware, pedirle que el renderer o el render final, la calidad de imagen final sea ya la salida directa en vez de calidad de interfaz. En este caso aquí dice render, tengo mi cursor arriba a la izquierda, estoy ahí haciendo círculos para que lo ubiquemos rápido, y tengo una opción acá de cambiarme ya a la salida final. Entonces ya no estoy viendo la interfaz, ya estoy viendo ahora sí el sombreado, el volumen, y bueno, esto justo es pues totalmente ya 3D, ¿no? O sea, si yo agarro y meto una luz, le doy save, todo eso lo voy a ver yo aquí reflejado ya la calidad final. Y puedo empezar yo a hacer compositing, es decir, empezar yo a meter otro fondo, otros colores, inclusive al mismo proyecto de Cinema 4D, yo meterle efectos de After Effects. Tengo yo ahorita acá a la derecha mi panel de atajos para efectos y presets, y podría yo meter a lo mejor un ajuste también de color y directamente manipularlo desde After Effects, hacer mi postproducción, meter un desenfoque, empezar a darle también ese levantón al 3D, manipular la cámara. Entonces aquí ya queda totalmente bajo nuestro control. Ahora, para llevar esto todavía al ejercicio más conciso y poner todavía más herramientas de Adobe en marcha, tengo por acá Illustrator, y les voy a mostrar cómo podríamos tomar un logotipo y llevarlo a esta versión de Cinema 4D Lite, a darle volumen, hacerlo 3D y llevarlo a nuestra cámara en movimiento. Entonces, bueno, yo tengo aquí ya abierto Illustrator. Voy a hacer un nuevo archivo, un file new. En este caso ahorita Illustrator, al momento yo de crear un archivo, pues tengo aquí a la mano mis shortcuts o mis atajos de presets de industria. Por ejemplo, si estoy haciendo print, tamaño carta, tamaño tabloide, y si estoy haciendo video, ya tengo yo aquí a la mano también los presets para cine, por acá un 4K, 8K, algo de TV, por ejemplo, algo para televisión, aquí el tamaño ya estándar, y le doy crear. Vamos a crear ahí nuestro nuevo archivo. Tenemos ahí a la mano Illustrator, y digamos lo siguiente, digamos que yo tengo a la mano, tal vez no tuve el editable de mi logotipo. Tenemos por acá a nuestro logo de Adobe, y tal vez a la mano de momento no tuve ahorita las curvas, pero mostrarles aquí algunas herramientas de Illustrator que nos pueden apoyar, ¿no? En casos como esto. Tengo yo aquí un logotipo, y yo puedo a esta imagen, a pesar de que ya son píxeles, de que ya está rasterizada, puedo darle seleccionar, puedo irme a opciones objeto, object, trazado de imagen, image trace, y voy a usar esta opción que dice make and expand. Y al momento en el que le doy ahorita ahí clic, ok, vamos a ver qué tal. Me acaba de crear un trazo tal cual editable, vectores con nuestro logotipo, ¿no? Entonces esto puede ser una gran forma de repente de rescatar trabajo que tal vez perdimos por ahí el editable,
y demás. Como tengo aquí una imagen con buena resolución, puedo de ahí mismo generar algunos vectores. Por acá ya tengo una imagen ya procesada. Con ese mismo método, yo tengo ya mi logotipo trazado, bien perforado, las letras y demás, es vector. Y vamos a ver cómo esto le podríamos dar volumen. Lo que puedo hacer yo aquí para trasladarlo a Cinema 4D, una condición ahí importante va a ser la siguiente, va a ser que yo voy a guardar mi archivo al momento de darle save a mi proyecto. Yo lo quiero dirigir ahorita aquí, que vaya a Cinema 4D, por ejemplo puede ser logo, luego vamos a darle curvas, Cinema 4D. Y al momento de guardar el editable de Illustrator, una condición aquí importante para llevar esto a software de 3D va a ser guardarlo en la versión de Illustrator 8. Inclusive aquí nos bota una advertencia que dice que vamos a perder ciertas propiedades de las versiones más nuevas de Illustrator. Pero esto lo que hace es que estamos realmente guardando únicamente los vectores, ¿no? Las líneas y las curvas. Ahora, yo tengo acá mi Cinema 4D Lite. Puedo tener un archivo nuevo. Le di acá arriba a la izquierda File, New. Y aquí viene lo divertido. Por ejemplo, yo puedo agarrar y tengo mi archivo que acabo de guardar como Illustrator 8, como esta versión de legado, que es únicamente el negativo positivo de mi logotipo. Y lo puedo yo arrastrar y aquí me bota una ventanilla que dice importación de Adobe Illustrator. Y bueno, tengo aquí, dependerá si mi logo tiene como contornos o perforaciones, si las líneas, los splines, están conectados o no. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede ahí? Que me importa justo los trazos. Los trazos me trajo, cada trazo que yo tenía listo aquí, me lo ha traído a mi software de 3D, ¿no? A mi software de Cinema 4D. Yo tengo aquí ya listas mis letras, por ejemplo tengo estas tres aquí seleccionadas. Acá a la inversa de After Effects en Cinema 4D yo tengo a la derecha mi biblioteca de contenidos, de objetos. Tengo aquí mis trazos. Entonces bueno, tengo todos estos que dicen Adobe, los puedo yo agrupar, darle aquí un atajo que sería Alt E para que se agrupen y bueno, puedo empezar a tener aquí orden y aquí está mi tipografía de Adobe y yo tengo aquí también pues el icono. Ahora yo a esto cómo lo puedo empezar a hacer que tenga volumen en 3D. Aquí nos permite dentro de los objetos de creación, Cinema 4D tiene una sección de objetos que es para proyectar la superficie en el espacio, es decir, estos trazos que tengan un volumen, y a eso se le llama una extrusión. Tengo mi extrusión aquí lista y yo puedo incorporar este contenido como en After Effects, como si yo le estuviera agregando un efecto o una característica adicional. Y de momento ahorita no sucede nada porque la extrusión en este momento está configurada para un solo objeto, pero yo puedo indicar dándole clic a la extrusión y abajo a la derecha saldrán los atributos a configurar, que esto sea una jerarquía. Entonces inmediatamente a toda la cascada de trazos que encuentre les va a dar un volumen. Entonces yo aquí tengo un volumen y de igual forma con el resto de los trazos los podría colocar adentro de un objeto de extrusión, indicar que estos son varios elementos, es decir, una jerarquía, y tenemos nuestro logotipo en 3D de manera rápida y sencilla, ¿no? Tenemos nuestro logo en 3D y bueno, aquí inclusive padrísimo, yo puedo tener, voy a hacer mi ventanilla un poquito más pequeña para agregar los colores. Inclusive yo puedo tener abierto aquí, por ejemplo, mi imagen, mi explorador, y yo quiero este rojo, que es el rojo de la marca, agregarlo a estos objetos que estarían acá. Voy a ponerlos aquí para colocarlos bien. Adobe, esto, de Adobe. Y
Para yo que esto entintarlo de color rojo, bueno, yo necesito crear un material. Acá abajo yo tengo la sección en donde se crear nuevo material. Y surge aquí un material que si yo le doy doble clic se despliega una ventanilla. Y ahora yo puedo agregar en el canal de color, inclusive puedo tomar mi gotero y puedo tomar el color preciso de la marca. Y teniendo yo ya mi color y mi rojo, lo puedo agregar a mi texto, ¿no? En este caso las letras son de color negro. Puedo crear un segundo material, que este sea totalmente negro, y lo agrego. Entonces ahí ya tengo yo mi logotipo listo. Tal vez para tener mejor lectura, ahorita que lo incorporamos al video, voy a crear ahorita un cubo. Le puedo dar yo la altura, lo voy a ver desde las diferentes vistas. Sea un pequeño marco, voy a hacerlo menos profundo. Y vamos a colocarlo, ¿no? Y creamos un color blanco y lo agregamos a nuestro objeto. Entonces ya tenemos nosotros nuestro objeto en 3D. Puedo darle ahorita aquí guardarlo aquí como archivo de Cinema 4D. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: grabarlo aquí en nuestro folder de Cinema 4D, luego 3D, le voy a poner logo Adobe. Y tenemos listo nuestro logotipo. Entonces, bueno, lo increíble es que acá inclusive lo que veíamos, que yo puedo agarrar y ahora este archivo que hice de mi logotipo, lo puedo llevar a After Effects y simplemente venir aquí a After Effects, a mi panel de proyecto, importar el contenido y lo lee directo, aunque sea un archivo Cinema 4D, lo puedo abrir After Effects, lo puedo abrir en una composición, puedo decirle que me dé aquí la ventanilla. Al seleccionar la capa del proyecto se aplica el efecto de Cineware y me muestra el render ahorita de pantalla. Puedo decirle que me dé el render de la salida final y yo podría empezar a meter tal vez un fondo y empezar a trabajar animaciones de la marca. En este caso le voy a dar aquí una animación muy sencilla de motion graphics. Puede ser que todo nuestro objeto estuviese agrupado dentro de un objeto nulo. Aquí estoy creando un objeto nulo para que todos los objetos estén agrupados. Cambiar el eje de rotación de todo el grupo ahí al centro. Y bueno, una animación muy sencilla. Ahorita que tengo aquí 90 frames, podría ser que de este logotipo, seleccionarlo y seleccionar sus coordenadas, yo pueda estar manipulando que su rotación sea de 0 en el segundo 0 de la línea de tiempo, poner un keyframe a 0, avanzar al 90 que serían 3 segundos y a lo mejor hizo un giro de 360 grados. Ahora está rotando y podemos hacer gala justo del 3D en nuestro trabajo ahora, ¿no? Poner tal vez una luz para que se hagan sombras y tenemos ahí nuestro logotipo listo. Fue rápido, fue sencillo, fue directo con nuestras herramientas ya de Creative Cloud. Pudimos escoger colores, usamos ahí Illustrator y yo aquí directamente puedo estar visualizando mi contenido ya en movimiento, renderizar directamente aquí. Ya no necesito estar esperando que el render de 3D salga, sino que yo aquí ya lo tengo a la mano. Inclusive aquí, pues bueno, he estado tratando durante toda la sesión de mostrar el contenido a su full de calidad, pero yo podría reducir la resolución de mi vista previa
para trabajar mucho más rápido. Vamos a ver inclusive algo más reducido. Podemos trabajar ahí más rápido con estos contenidos. Ahora, nos quedan por ahí 10 minutos. Creo que va a ser muy buen tiempo para ir terminando ahorita nuestro ejercicio. Voy a mostrar un último detalle. Y bueno, ahí hay que tener cuidado justo con las sombras. Me falta tal vez tener una luz del lado derecho para que no suceda ese oscurecimiento tan brusco. Pero ahí están nuestras posibilidades de empezar a hacer contenido. Y ya sé qué está pasando acá. Estaba mostrando aquí la previsualización del cuadro fijo a full, pero mi render previo sí lo está mandando a full. Si yo aquí le bajo a 1/4 de resolución, correrá mucho más rápido cuando quiera hacer el cálculo. Si ven ahorita cómo cambió la velocidad, obvio baja la resolución al momento de pantalla, pero corre mucho más fluido en mi compu. Y bueno, ahorita tengo varias aplicaciones por ahí abiertas, igual lo recomendable si estamos en un equipo. Justo esto a mí me gusta mostrarles, que no hace falta justo tener ese super equipo, sino que más bien ser ordenado con nuestros procesos. Tal vez si ya acabé de usar Illustrator, pues adiós, vamos a cerrarlo y liberar la RAM de nuestro software. Ahora, un último detalle y un último paso para ver el último paso de lo que vamos a ver por acá. Teníamos acá nuestro GlideCam. Regresemos a lo que estábamos haciendo, el tracking, y vimos que tenemos la posibilidad justo de empezar a incorporar ya en el espacio 3D objetos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decirle ahorita por acá adiós a nuestro gatito. Vamos a hacer una copia de este GlideCam. Hacer composición. Decirle adiós al webinar, y vamos a quedarnos únicamente ahorita con la cámara y con nuestro objeto nulo. También vamos a eliminarlo. Tengo ahorita, justo como iniciamos la sesión, que fue tener el GlideCam ya listo, analizado, y digamos que yo quiero colocar aquí mi logotipo 3D, ¿no?, de Adobe. Yo puedo decirle aquí crear un objeto nulo de referencia, que sería un objeto nulo, un objeto sólido, para tener aquí dibujado en el piso que va a haber. Y yo, ¿cómo podría hacer que haya un objeto 3D perfectamente ahí ubicado en el espacio? Bueno, el proceso sería el siguiente. Aquí importante, nos vamos a poder exportar esta cámara. Ahora, esta cámara que creamos en After Effects, llevarla a Cinema 4D. Y para eso lo importante será así, que primero yo dé un save a mi proyecto. Voy a darle Control Save. En mi folder de After Effects voy a abrir una nueva carpeta. Vamos a ponerle Camera Track, que fue el proceso que acabamos de realizar. En mi proyecto le doy Save. Y ahora lo siguiente, yo tengo esta composición. Vamos a cambiar la Camera Track, el nombre clave, para ubicarlo. Y a esta composición ahora lo genial es que yo la puedo seleccionar. Entonces, puedo seleccionar mi composición y puedo decirle en archivo de After Effects exportar, y exportar como archivo de Maxon Cinema 4D, Maxon Cinema 4D. Doy exportar, me va a decir aquí un aviso y me dice ok, te estás llevando esto a Cinema 4D, las capas 2D no se exportan. Estamos ahí de acuerdo, y me permite generar un archivo de Cinema 4D. Vamos a nuestro folder del webinar, al folder de Cinema 4D. Hagamos un folder para nuestro Camera Track, y yo puedo poner aquí mi archivo que se va a crear. ¿Qué es lo que se acaba de crear? Si yo voy a explorar mis archivos, se acaba de crear un archivo de Cinema 4D, y al abrirlo yo en mi Cinema 4D, al darle clic, vamos a esta que tenemos por acá, nuestro Cinema 4D Lite, yo le puedo decir Open a este archivo, Desktop Webinar, Cinema 4D, Track. ¿Y qué sucede? Me acaba de exportar
la cámara que creamos en After Effects y el objeto sólido, inclusive con el color, ¿no? Que es este mismo objeto que yo tengo aquí en After Effects. Inclusive para yo tener la referencia aquí del espacio del video, yo puedo en un creación de objetos que tengo acá arriba, crear un fondo, acá, background, y en material, agregar un material en donde yo pueda colocar ahorita en el canal de color. Voy a importar el mismo video que estamos utilizando, en este caso un media, video, el video del Lightcam. Se acaba de agregar y puedo agregar el video al background, y entonces ahí ya tenemos muy tangible dónde está posicionado el objeto. Aquí cosas que debemos configurar está el video. Por lo general en Cinema 4D si incrustamos una textura de video no la reproduce en vivo para ahorrar recursos, pero yo podría decirle aquí en el mismo material que acabo de crear aquí, que incrusté mi video a un material en editor, decirle que me muestre la visualización previa, y entonces al yo avanzar en la línea de tiempo tengo yo ahí a la mano mi objeto nulo, y aquí lo genial es así como les mostraba hace rato, que en el mismo After Effects podrían incrustar un proyecto entre otro, que me traje aquí un personaje. Ahora en este caso yo tengo el archivo que creé en After Effects con la cámara y el fondo, y puedo abrir o puedo inclusive copiarme. Desde acá tengo en Windows los demás proyectos que tengo todavía abiertos. Tengo mi logotipo en movimiento y podría simplemente darle ahí un copy, irme a mi proyecto de Camera Track, darle un paste, y ahorita mi logotipo está hasta por allá al fondo, pero ya tengo la referencia de si yo quisiera que estuviera a esta altura. Tengo aquí, puedo navegar en mis vistas en 3D, ubicar en dónde está este sólido azul que lo vemos que está aquí, y pues llevar mi logotipo a esa posición, alinearlo a esa posición. Puedo inclusive ya apagar el sólido que tenemos de referencia. Puedo apagar lo que es también el fondo, eliminarlo. Tenemos la cámara en movimiento con nuestro logotipo. Voy a darle aquí Save a nuestro proyecto. Me preguntáis si voy a guardar, y entonces este proyecto que creamos acá lo puedo importar, el proyecto de Cinema 4D, Camera Track. Puedo abrirlo en una composición, y aquí en After Effects estoy viendo directamente mi animación 3D. Mi animación 3D que está hecha con la cámara que creé aquí en After Effects, con mi video, y casa perfectamente, ¿no? Puedo darle aquí al proyecto Cinema 4D que me muestre ya la calidad final. Aquí en el Cineware, al darle clic al proyecto de Cinema 4D, que no me muestre esta retícula, que me dé la calidad final, y por fin ya estoy con mi logotipo 3D incrustado a mi video en movimiento. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.